Dijo Gabriel García Márquez del periodismo que nadie que no haya nacido solo para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Por eso es periodismo, porque el periodismo no es solo contar la noticia, es situarnos frente a ella y estimular nuestros sentidos para que reflexionemos sobre lo que acabamos de oír y ver. Uno sabe cuando está frente a un buen periodista. Lo sabe porque le obliga a ser un ciudadano activo. Le lleva hasta el borde del acantilado, justo donde las pequeñas piedras que lo conforman comienzan a despeñarse ladera abajo y la brisa del mar es tan potente como lo es la verdad. Si algo transmite Cruz Morcillo es periodismo. Cada poro de su piel deja entrever la energía y la verdad con la que se aproxima la noticia. La implicación con el periodismo le lleva a arrimarse al toro, como se suele decir. Y cuando uno es capaz de sentir lo que está contando, sufre. Cruz Morcillo es periodista y escritora. Es una de esas periodistas hechas a sí mismas, forjada en situaciones difíciles, duras, situaciones crudas. Situaciones que cuando uno escucha en un boletín informativo, siente ganas de cambiar de dial y seguir con su vida como si no hubiese escuchado nada. Pero la emoción, el relato y la forma de entrelazarlos hacen que permanezcamos pegados a la radio. Cruz tiene un trabajo tan difícil como necesario, el de recordarnos que los monstruos no son como en las películas, sino que están entre nosotros, tomándose un café junto a ti en este momento, paseando de la mano junto a su pareja o columpiando a ese niño en el parque. Aquí comienza Cerebro Desastre. Muy buenas, Cruz Morcillo. Buenas, Juan Manuel. Bueno, Cruz, déjame que te diga que estamos... Buenas noches. Déjame que te diga que estamos muy agradecidos de que hayas venido. Sabemos que tienes una agenda muy complicada y que hayas querido pasarte por Cerebro Desastre para hablar con nosotros un ratito, pues nos hace muy felices. Y además sucede que en nuestro caso, voy a contar un poco cómo nos conocimos porque me parece una historia graciosa. Y es que yo, soy algo activo en Twitter y estaba escribiendo y un día mi madre me llama y no podía porque estaba trabajando, no podía contestarle y le colgué el teléfono. Volvió a llamarme y le volví a colgar y como volvió a llamarme dije, ostras, esto va a ser importante. Entonces se lo cogí y yo estaba trabajando y de repente me dice mi madre, oye, Aarón, que te sigue Cruz Morcillo en Twitter. Y yo digo, ¿quién es Cruz Morcillo? Y me dice, una periodista, pero ¿cómo puede ser que no lo sepas? Digo, ostras, pues perdón. Entonces miré quién era Cruz Morcillo, evidentemente la conocía, pero en ese momento no te ubicaba y mi madre me dijo, síguela ahora mismo. Eso hice y gracias a eso, hoy Cruz Morcillo está aquí porque hemos hablado, me envió su penúltimo libro dedicado, Departamento de Homicidios, y ahora, entre otras cosas, pues también hoy hablaremos de su último libro que tiene. Y nada, darte las gracias y decirte que estamos muy agradecidos de que estés aquí. Y yo a vosotros, Aarón, porque la gente que hace lo que sea en positivo, yo siempre trato de, si puedo aportar algo, estupendo. O al menos mi pequeña experiencia, ¿no? Y me parecía que lo que tú hacías era algo en positivo, lo que te seguía en Twitter y tal, y hablando contigo también me lo pareció mucho más. Y así que toda la gente que suma, siempre tenemos que estar ahí, ¿no? Pues sí, así que nada, yo desde que empecé a hablar con Juan Manuel sobre la posibilidad de que vinieras aquí, quería hacerte una pregunta que supongo que te la han hecho 50.000 veces, pero a mí personalmente me llama la atención, ¿no? Porque a mí también por mi trabajo muchas veces me preguntan, pero ¿cómo te puedes dedicar a esto? Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puedes ir todos los días a esto? Entonces, claro, cuando empecé a pensar en que íbamos a poder preguntártelo, me resultaba curioso porque entiendo que un niño que puede imaginarse siendo un periodista deportivo, incluso un periodista de las noticias, porque en cualquier casa están las noticias puestas, pero ¿cómo se hace Cruz Morcillo periodista de sucesos? Bueno, Aarón y Juan Manuel, es absoluto azar. A mí me encantaba leer desde niña. Para mí los libros son fundamentales. Lo que más me gusta en el mundo es leer, ¿no? Yo siempre digo, medio de broma, que si pudiera vivir solo leyendo y solo de leer, pues me dedicaría a eso y todo el resto
me sobraría, ¿no? Pero no podemos. Entonces, yo hice periodismo porque también me gustaba mucho escribir, me gusta mucho escribir, escribo a diario. Y lo que yo tenía en mente era ser una periodista de cultura, entrevistar a autores, sobre todo a autores de libros, ¿no? Más que de cine y todo eso, donde mi cultura es muy reducida, pero sobre todo de ir a presentaciones de libros, hablar con escritores. Y fíjate que fue, como te digo, un mero azar. Me dan una beca para hacer el máster de ABC. Yo había estado ya trabajando, pero nada relacionado con los sucesos. No me interesaban, de hecho, nada los sucesos, ni me atraían, ni, como he contado alguna vez en algún foro, precisamente de guardias civiles hace poco y policía, les decía, yo no sabía nada de uniforme, ni de cómo era, nada. Y como te digo, llego a ABC, pido cultura, pero a la persona, al compañero que le había tocado hacer la sección de sucesos como becario en el máster de ABC, pues le horrorizaba esa idea y nadie quería hacer sucesos. Entonces yo vi allí a dos tipos que se reían muchísimo, que fumaban como locos y que parecía que se lo estaban pasando muy bien, ¿no? Y dije, bueno, pues nadie quiere hacerlo, bueno, pues parece que estos tipos se lo están pasando muy bien. Y a mí yo creo que hay que venir a la vida también a pasárselo bien, ¿no? Digo, bueno, pues voy a intentarlo, voy a ver qué es esto de los sucesos. Y fue así de azaroso, ¿no? Que nadie quería hacerlo y era como, qué pena que nadie apueste por esto. Empecé, salí a la calle la primera vez y ya nunca más he querido dejar de hacerlo. He tenido oportunidades de cambiar, pero la vida real está ahí, los sucesos enganchan muchísimo, porque es verdad que encontramos, y vosotros lo sabéis bien, lo peor del ser humano, pero lo que no sabe la gente es que también encontramos a veces lo mejor del ser humano. Y sobre todo, es que esto no es solo un trabajo, es que tienes un crecimiento personal y unas vivencias personales que yo creo que en otros aspectos del periodismo son difíciles de conseguir. Así que, y luego ya, y esto puede parecer un poco pretencioso, es que a veces ayudas a gente, a veces tienes la sensación de que lo que tú haces sirve para cambiar algo, aunque sea pequeñito, ¿no? Y eso a mí me gusta, eso, bueno, quizás tengo esa vocación de justiciera, eso sí que la tenía desde niña. Y me parece que es bastante compatible, ¿no? Mi vocación de justiciera, de defender tal vez al niño o a la niña que no se podían defender, y pedir ayuda a otros, me parece que es bastante compatible. Cruz, no te imaginas hasta qué punto has resonado dentro de mi cerebro porque precisamente estaba preparando una pregunta que prácticamente has contestado. Nosotros sabes que nos dedicamos también al tema de la investigación, a los sucesos, perdón, pero desde la parte de la investigación. Como muy bien dices, es un mundo lleno de luces y de sombras, sobre todo dentro del ser humano. Vemos personas que son capaces de hacer lo peor, pero vemos personas que son muy resilientes y que son capaces de salir de agujeros muy hondos, muy profundos y muy oscuros. Bueno, yo a nivel investigación, Aarón y yo, pues sabemos un poquito qué es lo que nos encontramos y qué nos puede afectar. Pero a mí me despierta mucha curiosidad una periodista de sucesos que de repente, en principio, no quería ir a sucesos, se enfrenta a ello y empieza a encontrar estas luces y estas sombras que en ocasiones probablemente, bueno, pues te den mucha luz porque sea algo muy bonito, pero cuando es una sombra muy oscura, nos llega a perturbar de una manera enorme, nos puede llegar a condicionar nuestra manera de vivir, incluso nuestro sueño. Cruz, sin dar detalles, me gustaría que me dijeras qué es lo más oscuro que te has encontrado de un ser humano, lo que más te ha sorprendido. Quiero decir, no hace falta que me digas nada en concreto, pero sí, ¿qué te ha sorprendido de llegar a decir cómo puede un ser humano llegar hasta aquí? Pues como bien sabéis los dos, y mucho mejor que yo, porque vosotros estáis en primera línea, yo soy segunda o tercera, em, te encuentras muchos casos y además algunos son cíclicos, son repetitivos, pero fíjate que yo llevé fatal y lo tengo clavado ahí, la hipocresía y la dureza y el desapego que es capaz de desplegar, perdón, el ser humano, sentada detrás de José Bretón en la Audiencia Provincial de Córdoba, ya sabéis, el padre que quemó a sus 2 niños en la hoguera y mantuvo la farsa y la sigue manteniendo prácticamente
hasta el final solo para vengarse de Ruth, de su expareja. Claro, yo conocía ese sumario al dedillo, había leído todo el pormenor de cómo había hecho el acopio de gasolina, cómo había preparado todo, cómo había montado la farsa de que lo había perdido en el parque. Y había leído muchísimo, incluso le habíamos visto todo, pero escucharle con esa voz tan aguda, con esa súplica tan falsa, con esa de cuánto quiero a mi hijo, todo era falso, o sea, no había una brizna de verdad en esas palabras, ni en el fondo ni en la forma, ¿no? La forma era terrible. Y te digo que hay una foto por ahí publicada por los compañeros de prensa. Yo estaba en sala sentada justo detrás de él, ¿no? Y pocas veces he tenido ese sentimiento que yo creo que a veces anida en todos de deseo de venganza, ¿no? De decir, cómo el ser humano puede ser esto, ¿no? Esto no es un ser humano, esto es otra cosa. Yo no quiero creer que el ser humano es así. Esa fue una de ellas. El otro día, curiosamente, cuando estuve en Lardero, cuando mataron al pequeño Alex, cuando asesinó este monstruo al pequeño Alex, y como te digo, pues parece que uno ya está curado de espanto, pero es falso. Lo estábamos hablando justo antes de empezar esta conversación, ¿no? Y volví realmente tocada, muy, muy tocada. Fui voluntaria porque en realidad me iba a ir a pasar el puente con mis padres, pero me parecía que era muy grave el asunto, que me da igual que se haya cumplido la ley, sé que se ha cumplido la ley, pero a veces no es suficiente que se cumpla la ley, porque lo que ocurre en estas situaciones es que uno se da cuenta como periodista, como persona, de que no somos capaces de proteger a los más débiles, de que no tenemos articulado a estas alturas de la vida, donde todo funciona a golpe de clic y donde todo parece que está al alcance de la mano y del ordenador, no somos capaces de articular algo que proteja a los que son más indefensos, en este caso esa criatura, ¿no? Y cuando tú estás siempre, yo siempre reivindico, creo, igual que vosotros, ¿no? Que hay que tocar tierra, hay que ir a los sitios siempre que se pueda, hablar con la gente, ver las distancias, oler, ver cómo es la configuración de un edificio, de una plaza, de un bar, qué tipo de gente habita en ella, cómo se relacionan entre sí. Todo eso te da muchos elementos que por mucho que tú hables por teléfono con alguien no los vas a tener, ¿no? Y puedes hacer, en mi caso, una crónica muchísimo más completa, siempre será imparcial, pero más completa, y en vuestro caso una investigación mucho mejor. Eso no cabe ninguna duda del trabajo sobre el terreno. Bueno, pues en el trabajo sobre el terreno tú veías la distancia, la escasísima distancia del lugar en el que rapta al niño a la casa. De la escasísima distancia, casi estaban pegados los padres a donde sucede, a donde se lleva al niño, ¿no? Los escasos minutos que pasan y te van contando un testimonio, otro, y fijaos en un detalle que es de los escasísimos sucesos, yo creo que no recuerdo ningún otro, que no hemos visto ni una sola foto del niño. No sabemos cómo era Alex, no lo sabemos. Nos han descrito cómo era, pero no sabemos ni por boca directa cómo era, ni por supuesto con una imagen cómo era, ¿no? Qué paradoja en la sociedad donde todo es imagen y nos fotografiamos, videografiamos y hacemos de todo y todo el día mantenemos una imagen, ¿no? Esto es bastante llamativo, no sé qué os parece. Bueno, pues yo vine, como os digo, muy tocada de esa circunstancia, no había apenas datos, pero era un suceso concluso en realidad, era un suceso que no tenía investigación, que no tenía recorrido, puesto que al tipo le detienen con la criatura en los brazos vuestros compañeros de La Rioja, ¿no? De Logroño. Pero vine, hablé en concreto con 2 personas que le habían tratado mucho en los últimos meses, bueno, mucho, mucho entre comillas, ¿no? A este monstruo, y eso lo que me hace reafirmarme es en que, aunque yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, también a esta altura de mi vida creo que hay gente que no va a aprovechar nunca esa segunda oportunidad y que hay personas, hay individuos que no se van a rehabilitar nunca. Por más que uno pueda tener la voluntad de hacerlo y por más que las instituciones tengan la voluntad de hacerlo, ¿no? Esto es muy duro, no sé qué os parece a vosotros. Para mí es muy duro aceptarlo porque por mi forma de ser, por mis creencias, por muchas cuestiones. Pero es así, esa es la conclusión, y tal vez la dureza de esa conclusión
vine muy tocada. Vine pensando que tal vez sea el momento de empezar a dejar de hacer estos temas, ¿no? Cruz, has dicho una cosa que yo en ocasiones me gusta definir con una frase y que si lo piensas fríamente es muy dura, ¿eh? Y es que hoy por hoy, en la sociedad en la que estamos viviendo y bueno, pues la legislación que tenemos, podríamos afirmar que la ley está por encima de la justicia. Fíjate lo que te digo, que cuando nosotros verdaderamente creemos que la justicia debiera de aplicarse de una manera determinada o con unos años determinados, la ley siempre va a estar muy por debajo de lo que a nosotros nos gustaría y a cada uno le va a gustar una cosa, le va a gustar otra. Eh, Comparto al 100% lo que tú dices, porque bueno, yo he estado en muchísimas investigaciones en donde, por ejemplo, bueno, pues Jeremy en Las Palmas de Gran Canaria, etcétera, etcétera, donde efectivamente te afecta mucho, te toca mucho y desde luego te cambia la vida. Así que puedo sentir perfectamente cada una de las palabras que has dicho y que comparto. Me quedo con esa frase porque tienes toda la razón, ¿no? Me parece que ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Qué es lo justo, qué es la ley y sobre todo yo insisto en esto y creo que vosotros estaréis de acuerdo que hay una parte de la sociedad a la que tenemos que poner especial empeño en proteger. Especial empeño, no todos son iguales. Evidentemente ese niño no tenía forma de defenderse. Está muy bien que luego haya un castigo adicional y extra, pero es que yo hablo de antes del castigo. Yo, fíjate, Cruz, que de todo lo que has dicho, me he quedado con otra parte que me parece súper interesante. Has diferenciado entre nuestra línea como primera línea y la tuya como segunda. Yo siempre lo he visto diferente, no lo veo así. De hecho, creo que tu labor es primera línea, porque digamos que Juan Manuel y yo hemos elegido nuestro trabajo, tú has elegido el tuyo y cada uno cumplimos con una función, pero realmente, por ejemplo, tú eres responsable de lo que dices en la televisión o en la radio o en un libro y eso es muy importante. Cuando yo me creé la cuenta de Twitter, la idea que tenía era trasladar a la sociedad las cosas que pasan fuera de una forma sensible para que nadie, no hace falta dar unos datos escabrosos ni, de hecho son relatos novelados, ¿no? Pero en tu caso, quiero decir, la forma en la que tú cuentas las cosas es muy importante para abrir los ojos a la sociedad. O sea, eso no cae, tiene un sentido y tiene un porqué. Y para mí es muy importante que haya gente como tú o como muchos compañeros tuyos que cuentan las cosas, que tienen unos principios y unos valores que les hacen sentirse mal, como nos pasa a nosotros cuando vemos algo y nos lo llevamos para casa. Sin embargo, y este es el segundo punto que quería decirte, creo que eso te hace ser mejor periodista. Porque a mí, como investigador, toda esa mochila que se llena de piedras, en el fondo lo que me hace es ser mejor policía, aunque en mi propia esencia se debilite con el paso del tiempo y sufra más, pero eso me hace ser mejor policía porque estoy mucho más pendiente a algunos detalles o algunas cosas que no se me pueden pasar y supongo que a ti como periodista cuando redactas una crónica es posible que sepas muy bien el mensaje que quieres lanzar y qué puntos quieres marcar para concienciar a la sociedad de lo que está pasando. Bueno, esos estímulos del mal, que yo los llamo así, ¿no? Efectivamente te hacen agudizar todos los sentidos y te hacen estar muy alerta, ¿no? La experiencia, sin duda, creo que en cualquier profesión es básica y en la nuestra, en la vuestra y en la mía, en cada uno de los lados, también, obviamente, ¿no? Yo trato de ser, fíjate, Aarón, yo distingo mucho, tú, a veces no hay tiempo. El problema de nuestra exposición, el problema de un periodista que trabaja con lo hecho en ese momento es que no hay tiempo a la reflexión. Es decir, el cierre de una edición del periódico, por ejemplo, o de una crónica para la web rápida, es prácticamente inminente. Es que no tienes prácticamente tiempo de pensar, es decir, o tienes ya la cabeza un poco amueblada previamente o es muy complicado. Por eso te hablo de la experiencia, no más allá de escribir rápido, escribir lento o tal. Y luego, otra cuestión, igual, bueno, muchísimo más en la tele, por ejemplo, o en la radio, estás en un directo, estás en directo, lo que digas, ahí se va a quedar, no hay marcha atrás, ¿no? Y son temas siempre muy sensibles. Con todos los temas que yo trato son muy sensibles y no hay la posibilidad, claro que hay la posibilidad de rectificar, afortunadamente, pero quiero decir que puedes causar unos daños irreparables. Yo trato de no perder eso, aunque es como algo que tengo grabado ya a fuego, ¿no? Y es que
que por contar lo que contamos ya haces daño. Siempre va a haber una parte o alguien a quien vas a perjudicar, ¿no? Y no hablo solo del malo en este caso, puede ser también el bueno, que tú desveles más allá de lo que esa persona querría que se desvelara, ¿no? Al poner una luz tan grande y al tener, bueno, ya bastantes más recursos que cuando empiezas, pues tú te enteras, de hecho, vosotros sabéis que a veces a los periodistas sobre el terreno, a veces puede pasar que nos cuenten más cosas que le cuentan a un investigador, ¿no? No es lo habitual, pero sí que pasa, ¿eh? Sí que pasa. A mí me ha pasado y a otros compañeros les ha pasado. Y vuelvo a lo tuyo. Entonces, toda esa presión es también un factor adicional que hay que gestionar muy bien. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con presión, llevo muchos años trabajando con presión, pero las líneas rojas que yo digo siempre, ¿no? Una, no perjudicar a algo que estéis haciendo vosotros, la policía, los Mossos, me da igual el cuerpo que sea, a sabiendas de que le va a perjudicar, porque hay cosas que son de sentido común. Tú puedes tener la soberbia y la vanidad yo digo que son casi intrínsecos a ser periodista, ¿no? Somos personas, en el fondo, bueno, que necesitamos que nos estén escuchando siempre la mayoría de nosotros, ¿no? O yo lo veo así. Entonces, esa soberbia, decir, tengo más, sé más, tengo el mejor dato, tengo el gran titular, te puede llevar a cometer errores tremendos. Y callarte algo cuando lo sabes. Yo tengo un amigo, un buen amigo policía, ¿no? Que me dice que nos admira mucho porque él sería incapaz de gestionar de esa forma los secretos, es decir, que te cuenten algo y saber que no lo puedes contar, a lo mejor no ese día, sino que a lo mejor no lo puedes contar nunca, ¿no? Bien, pues conciliar todo eso junto con, como digo, no ahondar en el daño de las víctimas es lo más complicado. Para mí es lo más complicado, sin ninguna duda. Y ojo, por orden de intervención, pongo por delante el daño que pueda hacer a las víctimas y hablo cuando entra en temas personales a la fuerza. Por ejemplo, me remito a un caso muy reciente y muy doloroso que está en la memoria de todos, ¿no? Que es el de las pequeñas Ana y Olivia. Pues obviamente había que hablar de cómo había sido esa pareja y cómo había sido el desenlace de esos últimos meses para entender, para que la gente entienda cómo se llega hasta ahí, ¿no? Otra cosa es esos desnudos integrales y obscenos que a veces se practican. Eso es distinto. Pero de hecho las cuestiones hay que explicarlas. Y yo creo que una buena fórmula, o por lo menos que a mí me suele funcionar, es tratar de ser pedagógica. Es decir, explicarle a la gente por qué se hacen las cosas, por qué vosotros hacéis de determinada forma algo y por qué las contamos como las contamos, ¿no? Esto a veces me crea muchos enemigos, también he de deciros, porque, bueno, pero va en el sueldo, ¿no? Como suele decirse. Te iba a decir que no es. A ver, no quiero generar enemigos aquí a punta pala en el periodismo, ni muchísimo menos, porque es una relación, además, que a nivel policial nos necesitamos los unos a los otros. Pero es verdad que yo he visto titulares exquisitos donde se podía haber hecho mucha sangre y titulares donde se ha hecho mucha sangre pudiendo haber sido muy exquisitos. Entonces, ¿hasta qué punto un periodista, un profesional, elige una cosa u otra? Es decir, ¿qué lleva a un periodista el hacerlo de una manera o el hacerlo de otra? O a lo mejor es que no tienen la posibilidad de hacerlo de una manera más limpia, más blanca, y el medio te obliga a hacerlo de esa manera, o es porque realmente lo busca de manera personal. Hablo de manera general, evidentemente no a todo se le podrá aplicar. Sí. A ver, sabemos que el mundo blanco está en franca decadencia. Esto es una tristeza, Sí. pero es así. Es decir, estamos en el mundo de los excesos para bien y para mal. A mí no me gusta ese mundo de los excesos, ¿eh? Yo prefiero situarme siempre en una perspectiva mucho más tranquila, más sosegada. Pero es verdad que lo que se pide son excesos, ¿no? Y lo vemos en el periodismo diario y lo vemos incluso en el periodismo de reposo. Y no entro en el periodismo político, que no es mi tema y no me gusta entrar ahí, ¿no? Hablo de la parcela que yo cubro. Entonces es verdad que todo lo que sea, bueno, ¿qué os voy a contar de qué es la cultura del clickbait, ¿no? De las palabras, que los propias personas que hay dedicadas a vender eso saben cuáles son. Pues también todos lo sabemos, es que es de sentido común, es que
A mí me hace mucha gracia porque parece que los gurús estos están inventando el mundo. Mire, no, el mundo siempre ha sido igual. Y el sexo siempre llama, y la muerte siempre llama, y los que llamamos locos siempre llaman. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurren estos tres y podríamos hablar de muchísimo. Y bueno, ya no te hablo si habláramos de incesto o de violaciones o de no sé qué, ¿no? Entonces, esto es de sentido común. Igual que es de sentido común, que eso es muy llamativo, también es de sentido común que esto genera daño. Yo creo, ¿no? No hace falta ni siquiera ser periodista, ni ser investigador, ni ser nada. Hace falta haberte educado en tu casa con normalidad, ¿no? Y manteniendo una regla mínima y una buenos usos, como yo digo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hemos entrado en una competencia feroz y voraz. Y eso ha condicionado muchas cuestiones. Es decir, desde que yo empecé hace 25 años, va a ser dentro de unos meses, en ABC, a contar sucesos hasta ahora, es como si os pregunto a vosotros, exactamente igual. Es que han cambiado tantas cosas, que parece mentira, ¿no? Que estemos hablando las mismas personas. Entonces, obviamente, yo salía a la calle a cubrir un suceso en Madrid y competía con 4 o 5 periódicos, como mucho, y con 3 o 4 radios y con 4 televisiones o 5 programas. Es un número inventado, obviamente. Pero es que ahora es que hay 200 medios. Es que tenemos digitales, es que tenemos podcast, es que tenemos radio, es que tenemos gente que no es periodista, es que tenemos de todo. Y todo eso exige que nosotros somos empresas, en mi caso, yo siempre he trabajado para empresas privadas, nunca he trabajado para un para algo público, ¿no? Y esas empresas necesitan ganar dinero y necesitan producir. ¿Hasta dónde llegan las presiones? Pues claro que hay presiones, no os lo voy a negar. Yo soy considero que hago un trabajo bastante libre y esa es una de las cuestiones por las que decidí seguir haciendo sucesos poco después de empezar y por la que sigo haciendo sucesos, porque la injerencia aquí es más complicada. Primero porque escasas veces quien está por encima de ti sabe más de tu tema que tú mismo. Igual que os pasará a vosotros. Es decir, quien lo conoce de primera mano es quien lo probó lo sabe, ¿no? El viejo aforismo, pues es eso. En realidad, quien está ahí pocas veces te van a decir, y eso que, ojo, que hay una cosa que siempre dice mi amigo Manu Marlasca, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es que de suceso sabe todo el mundo. O sea, cuando pasa un tema, pues cualquiera de los que hemos hablado, ¿no? Todo el mundo viene a contarte sus teorías. Y si tú no plasmas esas teorías, parece que eres idiota y no te enteras de nada. Mire usted, pero es que eso no está sustentado en datos ni en nada objetivo. Tú puedes pensar lo que quieras, pero al lector, al espectador y a quien me escucha en la radio le importa tres pepinos lo que yo opine. Lo que le importa es lo que yo sé o lo que yo puedo demostrar o lo que a mí me han contado, ¿no? Eso es lo que a mí me da credibilidad, no que yo opine. Ahora estoy opinando porque estamos en una charla, en algo informal, hablando de cómo trabajamos, ¿no? Pero esto no es lo que yo debo hacer cuando escribo una crónica, estamos de acuerdo. Entonces, vuelvo y retomo la idea. Cuanto más o cuanto menos blanco, respondiendo y siguiendo tu hilo, Juan Manuel, es todo, parece que más vende. Y más vende. No es que parece, es que más vende. Hay que sustraerse a esa presión, hay que intentarlo todos los días, todos los días. Y evidentemente tenemos más facilidad la gente que llevamos más tiempo. El chaval que está empezando y que lo mandan a cubrir un suceso y que le piden que haga de todo, pues lo tiene más complicado, lógicamente, ¿no? Yo creo que esa línea blanca tiene que seguir siendo blanca, sobre todo en los sucesos. Y que tenemos que pensar siempre que el muerto o la muerta puede ser tu madre, podría ser tu madre, podría ser tu hermana, podría ser tu hija. Eso no debemos perderlo de vista. Se nos olvida. Esto no es el cine, esto no son los videojuegos, esto es la puta vida, con perdón. Sin perdón, está perfectamente explicado. De hecho, esto enlaza un poco lo que ha planteado Juanma y lo que has respondido tú, enlaza con una duda que creo que tengo yo y creo que tiene la mayoría de la gente ahora que hablamos de la televisión, el cine, los videojuegos. ¿Qué hace que un crimen, ahora que está tan de moda el true crime en las plataformas de vídeo bajo demanda o las series documentales o incluso los podcasts, qué hace que un crimen sea muy mediático y que otro crimen pase totalmente desapercibido? Porque aparentemente hay casos muy similares que no han salido en ningún medio y hay otros que son
portada día tras día, e incluso algunos han acabado siendo, con perdón de la expresión, un circo mediático. ¿Qué hace esa diferencia? ¿Qué marca esa diferencia? Jo, querido Aarón, esto es una tesis entera, ¿eh? Te lo digo. Esto es una tesis, como bien sabéis los dos, ¿no? Pero básicamente hay sucesos que de entrada tú cuando suceden ya sabes que van a ser muy mediáticos. Hay una serie de características, iba a decir ingredientes, pero son de características que más o menos se cumplen siempre, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es cuando hay menores. Cuando hay menores víctimas de un delito violento, de una agresión sexual, de un homicidio, de un asesinato, lógicamente el foco va a estar ahí puesto. Si además el presunto o el no presunto es el padre, la madre, el hermano, otro menor, ese otro ingrediente. Hay una teoría por ahí norteamericana que está estudiadísima, ¿no? Y es chica, joven, guapa, que esté buena, vaya. Cuando le sucede algo, eso sí o sí va a atraer la atención. Si es una familia que tiene un reconocimiento social o económico, una buena posición económica, es decir, es como si el mundo perfecto dejara de ser perfecto y sucediera lo peor, ¿no? Es terrible, pero esto a la gente le llama muchísimo la atención y concita la atención. Estos son algunos de los ingredientes que se me ocurren a bote pronto, ¿no? Desde luego, cuando hay menores, es que pensad en cualquiera de los casos. Cuando hay niños, por supuesto. Y luego cuando hay algunas chicas jóvenes, sucesos donde son chicas jóvenes, no tienen por qué ser tan jóvenes, pero según su apariencia física, condiciona muchísimo que sea un tratamiento u otro. Hay otro factor muy importante desde mi punto de vista que se ha acentuado muchísimo con el boom de las televisiones, ¿no? Que es la participación de la familia. Es decir, si la familia de la víctima, esto en el lenguaje vulgar decimos que si tiene bicho, ¿no? Si tiene bicho es que si tiene un testimonio. Porque claro, un reportero plantado delante de un micrófono sin nadie que le cuente nada, es una imagen que está poco aceptada, ¿no? Poco bien considerada. Entonces, si además de un testigo es la propia familia de la víctima la que se implica, lógicamente las víctimas hacen lo que sea porque su caso avance, porque se descubra al asesino, porque se haga justicia, por X motivo, ¿no? Y lógicamente nada que criticar ni nada que censurar, todo lo contrario, ¿no? Bastante tienen con lo que tienen. Pero quiero decir que cuando la familia de las víctimas, si pensáis en cualquiera de los casos, y no quiero volver a dar nombres, ¿no? Pero si pensáis en cualquiera de los casos que la familia se implica, el caso tiene mucho más recorrido mediático. Y ya no te cuento si la familia tiene un buen trato con los periodistas, si es accesible, si nos cogen el teléfono, si puedes contar con ellos. Estoy pensando, hoy mismo ha vuelto a hacer entrevistas seguro que a su pesar, a Antonio, ¿no? El padre de Marta del Castillo, a raíz de la noticia de que se va a juzgar por falso testimonio al que era menor, al Cuco, ¿no? Cuando sucedieron los hechos y a su madre. Pues tú crees, de verdad, alguien puede pensar que ese hombre, yo he estado bastantes veces con Antonio, son una familia extraordinaria, pero más allá de ser víctimas, pero alguien puede pensar que 13 años, casi 13 años después, este hombre tiene ganas de estar hablando con periodistas. Yo estoy segura de que no, pero para él es la única opción de que su caso no haya muerto. Es así de triste, de que se siga buscando a su hija o de que alguien siga pendiente de su hija, ¿no? Es muy duro esto que digo, pero vosotros sabéis que es así. Sí, sin ninguna duda. Y hará lo que tenga que hacer para que continúe en el mundo mediático y que no nos olvidemos de ello. Eso está clarísimo. Cruz, te estoy escuchando y te estoy observando más una implicación un poquito más allá quizá de lo profesional y me lleva a pensar también pues, en lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Yo, Juan Manuel, pues la época que he tenido de investigación, pues tú llegabas, había una víctima, hacías un levantamiento de cadáver, hacías una autopsia, hablabas con la familia, empatizabas, conectabas, sufrías, te emocionabas y luego te ibas a un hotel a dormir. Y bueno, o por lo menos a intentarlo. Yo tengo mis estrategias para dormir o para pasar el tiempo porque algunas veces no duermes. Hmm. Cruz, que
¿Qué ocurre cuando tú en la soledad de tu habitación, de tu hotel, intentas dormir después de un día donde has estado hablando con la madre o el padre de un niño al que han asesinado, o con el familiar o con unos testigos que te cuentan qué es lo que han visto y tú evidentemente, y creo que no me equivoco, eres una persona bastante empática, te lo llevas en la mochila, en esa mochila que parece que no tiene fondo, y llegas en la soledad de los hoteles. Los hoteles son muy duros, los hoteles Sí. son durísimos A mí no me gustan nada, y salvo que es sean horrible. vacaciones. Son horribles, sobre todo cuando tienes que hacer ciertas cosas, ver ciertas cosas, ese silencio, esa oscuridad que produce la habitación del hotel justo cuando vas a dormir es de lo más duro que puede tener una persona que se dedica a todo esto. ¿Tú cómo lo gestionas? ¿Ha habido una evolución en ti como persona, como periodista, en llegar a tener una técnica para poder llegar a dormirte y recuperarte para el día siguiente? ¿O todavía lo sigues sufriendo? No, sí, sí, que lo sigo sufriendo. Mira, vuelvo al Ardero el otro día, te voy a responder con una imagen. Fíjate, mira que he hablado veces, sobre todo con compañeros, ¿no? Porque igual que vosotros, de estas cosas no se habla en público, ¿no? Me siento un poco como si me desnudara, ¿no? Estoy muy cómoda, pero no solemos hablar de esto, ¿no? Pero fíjate que la otra noche, cuando hablaba del Ardero, era la noche de Halloween, la noche de, bueno, donde se celebra Halloween, ¿no? Yo no lo celebro, pero se celebra. Y yo volví desde el Ardero, volví a Logroño, no había quedado con nadie, no había hecho nada más que, y además no había comido porque no me dio tiempo a comer. Normalmente cuando salgo por ahí a trabajar no suelo comer a mediodía, ¿no? Pico algo, eso sí, pero sentarme a comer no, porque es como que estás perdiendo el tiempo que tienes que dedicar a trabajar o poder hablar con alguien o tal, ¿no? Prefiero cuando ya acaba todo, he mandado al periódico o a lo mejor he tenido que entrar en televisión o en la radio, cuando acaba todo prefiero irme a picar algo o a tomar una cerveza o tal. Y entonces, pues el hotel estaba muy cerca yo no había estado en mi vida en Logroño, supongo que igual que vosotros, conozco muchos lugares de España solo porque he estado para cubrir un crimen Mm. o un suceso, muchos, muchísimos, donde no he visto absolutamente nada, más que nada, o sea, solo el hotel y el lugar donde han sucedido los hechos, ¿no? Hay gente que luego se va a pasear, a correr, a no sé qué. Yo no puedo, yo no. Yo me voy a comer algo para sobrevivir. Y esa noche lo que os decía, estaba toda la calle Laurel y todo el centro de Logroño a reventar de gente, había un ambiente increíble, todo el mundo pues de fiesta, ¿no? Y a mí me gusta pasármelo bien, lo he empezado diciendo antes, pero sentía un desapego, como si estuviera sobrevolando por encima de una montaña. Mi sensación era, ¿cómo podéis estar? Que nadie se me enfade con esto, ¿eh? Creo que vosotros lo vais a entender bien lo que os Sí. digo. ¿Cómo pueden estar ahí después del horror que está ahí al lado, que acaba de suceder, que vengo de verlo, ¿no? No venía de ver al niño ni nada de eso. Entonces eso es un choque que a mí en ese momento me perturba muchísimo, ¿no? Mi refugio es hablar con mi familia, hablar con mi hijo si puedo, con mi madre, con mi pareja. Para mí es el mejor refugio, ¿no? Llegar al hotel y hablar con ellos y a ser posible no hablar de nada que tenga que ver con lo que ha sucedido, ¿no? Y un libro, es un libro que a veces no logro ni siquiera pasar de 2 páginas, pese a que me gusta mucho leer, porque tienes las imágenes, se te quedan enganchadas y nunca mejor dicho, se te quedan pegadas, es como una lapa, ¿no? El mal, yo digo siempre que se engancha como una lapa. Parece mentira que las cosas buenas, a veces se despeguen tan fácil y se nos caigan tan fácil y que el mal a veces se te enganche como una lapa, ¿no? Pues esa es la sensación y sí que esas noches de insomnio que tú describes, que son malísimas porque al día siguiente estás matado, estás hecho polvo, te duele, en mi caso me duele la cabeza y tal, ¿no? Pero no te acostumbras. Te acabo de contar algo que ha sucedido hace menos de un mes, ¿no? No te acostumbras. No siempre es igual, ojo, eso es verdad, ¿no? Es diferente, también se te queda muy mal cuerpo. Cuando yo he ido a cubrir juicios de niños, por ejemplo, hablaba antes de Bretón o Gabriel o cualquiera de ellos, ¿no? Pues la sensación es igual de mala, aunque haya pasado el tiempo, porque ahí sí que está el descarnamiento al 100%, ¿no?
Pero además, Cruz, porque los que somos papás, pues especialmente lo pasamos mal cuando son cosas de niños. Yo no sé si te habrá pasado a ti, pero yo a mis hijos los tengo balizados literalmente cuando van al parque. O sea, de verdad, les falta dar luz hacia arriba, pero Ya. les tengo un reloj con GPS y de verdad, yo soy consciente de ello, que en gran medida es por todo lo que he visto con niños, con toda la maldad que he visto volcada en niños y a mí particularmente me afecta bastante. Yo he hecho barbaridades de esas también, de esas no me refiero a la tuya, he hecho peores. He Ya, hecho ya. peores, ¿no? Cuando era un bebé, sobre todo, y yo tenía que dejarle mucho tiempo al cuidado de otras personas y fuera de casa, pues mis revisiones pues, habrían pasado por una inspección ocular, ¿no? Te Porque entiendo. lo vais a entender, claro, lo vais a entender perfectamente. A lo mejor gente que no ha tenido que ver determinadas cosas, insisto, yo desde otra línea, en la segunda, aunque dijeron que no, pero sí, sí, entre lo que ves, lo que con la confianza ya que vas adquiriendo con la gente, de tu casa, de vuestra casa, de la otra, tal, te van contando los sumarios, malditos sumarios, ¿no? Donde está encerrado, yo digo que encierran el mal del mundo, como si fueran una torre ahí de mal comprimida a veces en esas páginas, ¿no? Pues todo eso es inevitable que te pase factura. Es que si no te pasa factura, deja esto y dedícate a otra cosa. Yo he hecho interrogatorios en casa que hubiese firmado por hacerlos. O sea, hay veces que yo me digo, ostras, para, que es Sí, una niña pequeña, ¿no? Pero es que lo que tú dices de los reconocidos cuando ha estado con otra gente, ¿no? Pues sí, claro, es que tú has sí, visto esas cosas y tú lo que tú decías, Cruz, lo has olido, es una sensación sí. y no quiero volver muy atrás porque, pero incluso la reflexión tú de Logroño, a mí me ha sucedido a mí mismo. Acabar de trabajar, ir a tomar una Coca-Cola, a cenar un bocadillo y de repente estar riéndome con mis compañeros de alguna cosa que estaba contando alguien y sentirme mal yo conmigo mismo. Decir de repente, Sí, ostras, ¿cómo puedes estar aquí y plantearte, joder, macho, no eres capaz de. Bueno, es que si no hiciéramos eso, posiblemente no sí, podríamos dedicarnos a estas cosas. Entonces, yo creo que es natural y es normal. Por cierto, quiero hablar de tu último libro, La Hermandad del Mal, que no quiero que se me pase, porque además abordas un tema muy importante, pero antes voy a hacer un pequeño inciso, departamento de homicidios. Lo he escrito en Twitter varias veces. Si alguien quiere saber cómo es ser un investigador en la policía, en la Guardia Civil, que compre departamento de homicidios, porque yo, que leo mucha novela negra y que leo muchas cosas de todo esto, porque tengo esa tarita, que encima me gusta luego leer eso, eh, es la vez que más cerca me he sentido de lo que yo he sentido trabajando. Y te lo dije por privado y te lo digo aquí, aprovecho. La Hermandad del Mal trata sobre las enfermedades mentales, que me parece muy importante, y los asesinatos. No todos los asesinos son iguales. Y el tema de la salud mental, muchas veces la gente no sabemos cómo gestionarlo. No todo el mundo es un loco, pero no sabemos quién sí lo es o qué has aprendido en este libro, en La Hermandad del Mal. Uf, pues también ha sido durito, ¿eh? Oye, gracias por tus palabras siempre con departamento, porque que un investigador te diga: "Oye, yo me veo ahí reflejado", para mí es muy importante, ¿no? Evidentemente hablan ellos y son entrañables y maravillosos mis 4 protagonistas, pero siempre tienes miedo de si lo estás trasladando bien, ¿no? Tienes dudas o está hecho con muchísimo cariño y como digo por ahí, era mi forma de saldar esa deuda, ¿no? De toda la gente. Claro, pensad lo que os he contado. Yo llegué a este mundo sin saber ni una palabra de nada. Y claro, vosotros os formáis como guardia civil en este caso, pero yo no me he formado en nada. O sea, yo soy periodista, además, me hace gracia cuando la gente dice: "Eres criminóloga, eres abogada, eres no sé qué". No, yo no soy nada, solo soy periodista. Y lo que pasa que es verdad que he tratado de formarme, hay muchas formas de formarse, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, la hermandad, déjame que te haga un pequeño inciso antes de decirte qué es para mí la hermandad del mal. Y es que yo creo que lo que yo escribo, que es no ficción hasta ahora, todo lo que he escrito que se ha publicado, vaya, es no ficción.
Cada uno de los libros yo pretendo que, además de contar un caso, sirva para algo. Sirva para algo. Es decir, no sé si esta cosa justiciera que te decía antes, yo creo que no es justiciera, es que a mí me enseñaron en primero de carrera que el periodista tiene una responsabilidad social y que nosotros tenemos una responsabilidad social y está recogida además casi en la Constitución y en un montón de leyes, ¿no? Y yo me la creo, o sea, no vas a cambiar el mundo, lógicamente, no soy tan ingenua, pero no podemos tirar la toalla y renegar y orillar nuestra responsabilidad social, porque entonces estamos siendo otra cosa, no estamos siendo periodistas. Por eso no me creo eso del periodista ciudadano y todas esas vainas. ¿Cómo que el periodista ciudadano? Señor, que yo he ido 5 años a la facultad, ¿sabes? Y algo habré aprendido. Y además de eso, pues hombre, llevo 30 años ya casi trabajando, ¿no? Pero bueno, entonces, como te decía, escribí el libro de Asunta porque no me cabía en la cabeza que una niña que iba a ser que fue adoptada, que era hiperdeseada en teoría, que unos padres puedan considerar a un hijo un objeto y acabar matándolo, no me entraba en la cabeza y quería tratar de entender. Ni lo entendí yo, ni lo entendió nunca nadie, porque sabéis que en realidad en la sentencia no se fija un móvil claro de por qué matan a esa niña que además era perfecta, ¿no? En el siguiente libro, en Departamento de Homicidio, bueno, yo creo que ahí está la galería completa de lo mejor, sobre todo de lo mejor de vuestros cuerpos, en este caso, policía y guardia civil, y de la gente de la que yo he aprendido tanto y a la que yo admiro tanto, pero también hay muchas víctimas y también hay mucho homenaje a víctimas y a casos, y también se cuentan errores, que me parece importante. No podemos estar regodeándonos en lo que hacemos bien, tenemos que detenernos en lo que hacemos mal, siempre, en todas nuestras profesiones, y más en las que, como en la vuestra y en la mía, insisto, tenemos ese plus hacia la sociedad, ¿no? Cada uno en su sentido. Y en la Hermandad del Mal, que forma parte de una colección de la editorial Al Revés. La colección se llama Sin Ficción, y en cada libro un periodista, o bueno, hay una abogada también y un antiguo director de prisiones, pues cada periodista cuenta el caso que él quiere, ¿no? Por el motivo que sea. Y en el mío lo que hablo es de 2 personas, 2 mujeres, a las que un individuo, Bruno Hernández, mata y tritura sus cuerpos en una picadora industrial. Y no aparecen nunca los cuerpos. Es un azar que se descubra que han desaparecido, que ha desaparecido sobre todo la primera, a la que nadie había echado en falta. Pero ¿qué reflexión quería yo provocar y quiero provocar? Pues que Bruno Hernández, primero, estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Segundo, había tenido 4 ingresos hospitalarios en unidades psiquiátricas antes de que esto sucediera, antes de que mate a Adriana. Como tantos y tantos enfermos mentales, le habían dado el alta, había salido y había dejado de tomar la medicación. Tú no puedes poner a un policía o un guardia civil para que se tome la medicación una persona con esquizofrenia, pero realmente a veces parece que es la única solución. Y cuando hablas con familia y tú que eres, bueno, los dos sois tuiteros, veis a sus señorías explicando casos sin entrar en detalles personales, que esto le sucede todos los días en las salas de juicio. Familias que ya no saben a quién recurrir, que ya no saben qué hacer. Entonces, yo siempre digo una frase, ¿no? Y es que si a ti te diagnostican un cáncer, pongamos por caso, todo el mundo se descompadece de ti. Si a ti te diagnostican una enfermedad mental seria, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, todo el mundo huye de ti y quiere estar lejos. Y esto es así. Entonces, a mí me encanta que ahora haya campañas del Ministerio de Sanidad, que de verdad parezca que nos lo vamos a tomar en serio, pero sinceramente creo que estamos muy lejos de tomárnoslo en serio. Y esta es otra de las deficiencias que tenemos como sociedad, gravísima. Y ni pandemia ni leche, porque esto no es por la pandemia. Antes no se hacía ni caso a la enfermedad, a la mayoría de personas con estas enfermedades, y yo creo que seguimos bastante igual. ¿Y qué sucede? Y acabo porque aquí me embalo, ¿no? Lo que sucede es que lo estigmatizamos, decimos, no, es que fíjate, ha matado la chica de Godella, ¿no? María Gombao, ha matado a sus 2 bebés, desgraciada, fumaba porro, no sé qué.
Noelia Domingo, fíjate, la dejaron salir y ha apuñalado a 2 personas. Bruno, fíjate, sí, lo han hecho, pero una parte de ellos no sabe lo que hacen, viven en otro mundo y sin tratar no tienen freno. Y no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos, lo dicen las personas que estudian la mente humana. Están hartas de decirlo. Y yo no veo que se adopten soluciones. Es que no hay lugares, para empezar, no hay lugares donde mantener a estas personas. Para continuar, no hay personal. Las cárceles están llenas de gente con problemas mentales. Y los funcionarios bastante tienen con cuidar los funcionarios de prisiones, con cuidar, con hacer su trabajo con la gente que tiene, que no son enfermos y que, en fin, hay de todo, claro. Entonces, a mí esto me preocupa mucho y quería suscitar la reflexión, ¿no? Me fui a verlo a él a la cárcel, estuve hablando con él, hablé con todo su entorno, hablé, por supuesto, con la Guardia Civil, con los abogados, con su novia, con el hermano de la víctima, y ha sido doloroso. He de confesaros que ha sido... Porque claro, es que le conoce al final, después de leer tanto sobre él, de hablar tanto sobre él. Y las víctimas verdaderas son Adriana y Liria, pero hay muchas más. Todos los que están en el entorno son también víctimas de esa locura, ¿no? Madre mía, Cruz, no puedo estar más de acuerdo. Creo que hay una estigmatización enorme a la enfermedad mental desde hace muchísimo tiempo y además muy olvidados. Yo trabajo mucho con la vertiente más psiquiátrica y psicológica de las emergencias sanitarias y es vergonzoso, y lo digo abiertamente, es vergonzoso que algunos ingresos psiquiátricos sean de horas. De horas Sí, y que se vayan a la calle sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de tratamiento serio, y luego pues ocurre lo que ocurre. Ya no solamente pues que, como muy bien dices, puedan herir a alguien, sino que hay muchísimos casos de intentos autolíticos, incluso suicidios consumados, precisamente porque se les ha dado el alta demasiado pronto, demasiado... hay que quitarlo del medio, ¿no? Y es algo que está ocurriendo muchísimo y comparto todas tus palabras y te agradezco en el alma que lo hayas dicho porque eres una persona de referencia que seguramente pues hagas mucho más con las palabras que has dicho que cualquiera de nosotros que lo podamos decir. Te lo agradezco en el alma porque es una guerra que estamos luchando muchísimos y que va a ser muy difícil ganar, muy, muy difícil. Una guerra de fondo, de tiempo y que tenemos que seguir con ella. Cruz, no me gustaría cerrar sin hacerte una pregunta que me encanta hacer cuando la entrevista es muy emocional. le vamos Y a poner, considero, le vamos a poner mal cuerpo a la gente, ¿eh? Aquí hablando de tanto malo. bueno, Cruz, pero algunas veces hay que mover el avispero, Sí, porque la zona de confort se vive muy bien y nos tenemos que dar un poquito cuenta de dónde estamos, de lo que existe y de lo bien que vivimos muchas veces y no empatizamos y tenemos que ponernos un poquito en los zapatos de los demás. O sea que creo que es brutal lo que está ocurriendo hoy, de verdad te lo digo, ¿eh? Creo que es brutal y te lo agradezco en el alma. Pero como te decía, no me quiero ir sin lanzarte una pregunta. Y tú imagínate que nosotros te regalamos una maquinita del tiempo ahora pequeñita y te permitimos hacer un elevator pitch durante 1 minuto, hacer una pequeña entrevista, unas pequeñas preguntas a la Cruz Morcillo de hace 25 años. Te encuentras en un ascensor en la sede de ABC. ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías que nos pudieras contar? Porque a lo mejor hay algo que no nos puedes contar. Pero, ¿qué consejo te darías a ti misma? Uf, esta es la más difícil que me han hecho nunca, te lo garantizo. ¿Qué me preguntaría a mí? ¿Qué consejo te darías? Con todo lo Salir que sabes hasta corriendo. ahora, todo... Sí, ¿no? Soy sincera, salir corriendo. Ve a Salir deportes, corriendo. ¿no? ¿Qué? Hazte ¿Cómo? periodista deportiva, ¿no? No, Eso podría ser. ni No, siquiera no. estoy periodista. No, ahora hablando en serio. A ver, yo soy, va a sonar contradictorio, soy muy feliz haciendo lo que hago. Hay días muy buenos donde uno se va a la cama. Yo casi siempre me voy a la cama muy tranquila. Aunque sufro mucho, me voy muy tranquila, con la sensación del deber cumplido. Hay días que no, ¿eh? Hay días que meto la pata y esa noche no duermo, porque además yo si meto la pata no duermo, o si creo que la puedo haber metido. Pero en general me voy a la cama, yo creo
que he conseguido hacer pequeñas cosas y a lo mejor en momentos puntuales ayudar a gente que no habría tenido otra opción si no hubiera hecho esto, ¿no? He aprendido, vuelvo donde empecé. La Cruz Morcillo de ese momento le diría: "Nena, no sabes lo que te queda que aprender", ¿no? Y a la de ahora se lo sigo diciendo: "Nena, no sabes lo que te queda por aprender. Qué duro es este camino, qué grato a veces". Y vuelvo a lo de antes, he conocido lo mejor, creo, lo peor, pero también lo mejor, muchas veces del ser humano. Esos claroscuros de los que hablabais vosotros, yo creo que ese crecimiento personal, en eso, creo que somos los 3, compartimos que somos unos privilegiados y que la profesión que hacemos, que elegimos o que vino así, es lo que nos ha permitido hacerlo. ¿La vida es más dura y a veces demasiado emocionante? Sí, a veces demasiado emocionante y demasiado dura, pero estaréis de acuerdo conmigo que también es infinitamente más gratificante, ¿no? Sin duda. Yo, si volviese atrás, haría casi todo lo mismo. O sea, sinceramente, y en cuanto a lo laboral, desde luego, aunque tenga estos jirones de piel que te va quitando lo que vas viendo. Cruz, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por nosotros estaríamos aquí 50 horas. Nos ha encantado todo lo que nos has contado y desde luego, como mínimo, estoy seguro de que esta charla va a servir para que por lo menos una persona que quiera dedicarse al periodismo sepa cómo tiene que hacerlo, porque nos has hablado de principios, de tener las cosas claras, de líneas rojas, y creo que eso tiene un valor incalculable para toda la gente que está pensando en hacerse periodista. Así que muchísimas gracias, disculpa el rato que te hemos quitado y para No, al nosotros un revés, ha sido un placer. placer. Ha sido un Eh, auténtico placer. Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Cruz. Ha sido espectacular y muy generoso por tu parte por hablar de ciertas cosas que son un poco peliagudas, pero que te agradecemos todos. Así que hasta la próxima, que espero que esta no sea la última. No, seguro Ah, que no. Un besazo. Un beso Chao, enorme. gracias, Cruz. chao, chao. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna aunque es fuerza hacerlo. El dejar tan tristes, tan solos los muertos. Este episodio de Cerebro Desastre va dedicado a todos los que algún día fueron portada de sucesos, pero también a todas las personas que nos han dejado, pero que siguen en algún rincón de nuestros corazones. Aquí termina Cerebro Desastre.